Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo Te podcast. damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de dolor regional complejo o lo que se conoce, pues la gente conoce como SUDEC. Así que bienvenidas chicas. Gracias. Vamos a empezar definiéndolo así para un poquito para tener idea de lo que Para que la consiste gente se claro, poco estamos hablando. este trastorno. Vale, pues el síndrome, bueno, el síndrome es un síndrome asociado a, todavía no tiene una etiología clara, no tiene una causa clara. Está asociado generalmente a traumatismos de todo tipo, pero que sobre todo han tenido algún tipo de inmovilización o posquirúrgico, también asociados generalmente a una inmovilización posterior, aunque también hay casos de personas que se han hecho un traumatismo muy leve y aún así han desarrollado el síndrome. Es un síndrome neurovegetativo que lo que provoca es una hiperactividad del sistema simpático y por lo tanto todos los signos y síntomas que presenta son asociados a lo que regula ese sistema. Entonces, lo normal, los síntomas y signos más comunes son, pues, muchísimo dolor, que se llama hiperalgesia, es decir, que algo, cuando tienes dolor, tienes más dolor de lo normal. Alodinia, que es que algo que normalmente no te provoca dolor, sí te duele, puede ser el roce de algo, una presión o lo que sea. Hay signos inflamatorios, como puede ser edema, un edema marcado, signos tróficos, como puede ser pues problemas, por ejemplo, en la piel, que la piel puede parecer o muy tirante, como una sensación de brillantez. También pueden aparecer una piel desescamada, como en escamas más bien. Pueden aparecer hipertricosis, que es un aumento de vello. Al inicio, que se puede considerar lo que se llama un síndrome, un signo patognomónico, que es propio de la enfermedad, pero no está muy claro tampoco en el sentido, que es que aumenta muy rápido el crecimiento de las uñas, aumento de vello, aumento de la sudoración de la zona, que eso, por ejemplo, a los fisios nos va muy bien, porque desde que empezamos a movilizar al paciente y vemos que esa mano suda muchísimo o ese pie suda muchísimo, nos puede dar así como señales de aquí puede estar pasando algo. Y creo que no se me quedan La temperatura. cambios en la temperatura también, que normalmente hay como fases. Es decir, que normalmente empieza con aumentos de calor al principio y luego y cambios de color también en la zona. De hecho, hay una prueba que es la termografía con infrarrojo que se puede usar para el diagnóstico, ¿no? Porque hay cambios reales en la temperatura de la zona y en la regulación, en el efecto termorregulador de nuestro cuerpo. Esos son los signos y síntomas, yo creo, Sí, más característicos. a nivel circulatorio, pues a lo mejor la persona que lo sufre pues cuando se ducha o tal, tiene puntos rojos, puntos blancos, o sea, es un patrón. La coloración de la piel. Claro, hay rigidez articular también. Sí. Y si haces una prueba, si haces una radiografía o una gamografía ósea, se ven osteoporosis en islotes, que se llama, ¿vale? No es una osteoporosis general, como puede ser una osteoporosis, una osteopenia por la edad, sino hay zonas descalcificadas y zonas que están, pues, igual que en cualquier otro hueso del cuerpo, ¿vale? Vale. Yo tengo una pregunta, ¿solo pasa en extremidades? Es decir, en manos, pies o No, hay zonas más comunes, que son las manos y los pies, pero también hay casos de SUDEC en cadera, también hay craneales, Vale. La espalda. y de hecho si pasa mucho tiempo si ese SUDEC se cronifica porque ha habido un mal diagnóstico, un diagnóstico tardío o un tratamiento tardío también, puede haber asociación de varias articulaciones, o sea, lo que en un tiempo también se llama, por ejemplo, el síndrome hombro-mano, o mano-pie, esto es sobre todo por cronificación del... No, sí, porque al final, como afecta el sistema nervioso y es como una red y estamos todos conectados, digamos, a nivel del cerebro, pues a veces ocurre como el efecto espejo, ¿no? Que no se entiende mucho, o sea, es un poco difícil de entender, pero hay personas que lo tienen en una pierna y de repente un día se levantan y lo tienen en la otra también. Pero Entonces, eso sí es un patrón lógico, entonces. No, porque es una afectación centralizada en realidad. No, es que no hay una causa en realidad. Que se dé más frecuentemente en pacientes que han sufrido una inmovilización no quiere decir que se dé porque ha sufrido una inmovilización.
está asociado a patrones de estrés, por ejemplo, que en el momento del traumatismo tenemos unos niveles altos de estrés, está asociado a patología metabólica, está asociado a patología cardíaca, pero por eso la importancia de la asociación también es la necesidad de mayor investigación y mayor estudios con evidencia científica, tanto en la prevención como en el diagnóstico como en el tratamiento, porque hay muchas cosas que todavía hay como muchas lagunas, No se conoce. Vale, yo no sé si nosotros íbamos a presentar a las compañeras, me parece súper interesante, importante y sobre todo para la gente que está viendo el vídeo, presentarnos un poquito. La compañera Mari, fisioterapeuta, ¿no? Sí. Si quieres, preséntate un poquito y luego, sobre todo, me interesa ver cómo María llegó al sur. Vale, y por cómo se explica también, porque si no damos la información de quién es fisio, yo, de las dos, yo creo que ella también te daría alguna información por el conocimiento que quieras o no, has tenido que... Bueno, no utilizo tanto las palabras técnicas, pero al final te acabas empapando, investigando. Vale. Y, Bueno, empezamos si quieres. Claro. Javi. Ujú. Pues yo soy fisio, llevo 25 años en la profesión, y de los 25 pues llevo 23 dedicada a medicina del trabajo, Ujú. trabajando con pacientes que han sufrido accidentes laborales. Y bueno, como prácticamente todos los pacientes que veo son pacientes que han sufrido un traumatismo, pues es verdad que el nivel, o sea, el número de casos de síndrome de SUDEC pues es bastante más, digamos, asiduo que a lo mejor en otras áreas de trabajo, ¿no? De la fisioterapia. Ujú. Y, y bueno, pues conocí la asociación a través de una red social, me puse en contacto con una de las compañeras y precisamente porque justo en este último año he tenido como 5 o 6 pacientes de SUDEC en consulta y nos encontrábamos con esa situación, ¿no? La necesidad de estudiar. Claro, de no conseguir a veces aliviar el dolor ni ayudar al paciente de la manera más adecuada, ¿no? Y a veces de llegar a puntos de impotencia y frustración como profesional. Entonces, al conocerlas a ellas, pues me metí de lleno porque, bueno, veo la necesidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo llegó el SUDEC a...? Bueno, yo soy María y hace un año mi hijo tuvo un esguince, un niño con una salud casi perfecta, o sea, había tenido fiebre una vez en su vida. O sea, quiero decir, esto te puede pasar a cualquier edad. Es verdad que es más frecuente en personas de mediana edad, en torno a 40, 65 años, pero a cualquier edad puede suceder y no tienes que tener ninguna patología previa ni nada. Es verdad, como ella dice, que puede haber una relación con niveles de estrés y demás, pero tampoco hay estudios concretos que lo avalen. Entonces, bueno, pues mi hijo tuvo un esguince normal y corriente. De hecho, lo tuvo un viernes y ese fin de semana podía caminar. Y a raíz de, bueno, una manipulación de fisioterapia y un vendaje funcional de 5 días, simplemente un vendaje funcional, pues ya él se quejaba que tenía el dolor y cuando le quitaron el vendaje, pues ya tenía los dedos hinchados, la alodinia, que es esa hipersensibilidad al roce de cualquier cosa extrema. Y bueno, y ahí pues fue urgencias 20 veces y demás. Y tuve la gran suerte de que las dos pediatras de urgencias que lo atendieron la primera vez, desde que yo les dije que se despertaban con el roce de una sábana, estando durmiendo profundamente, ya se les encendió la chispa de que podía ser el SUDEC. Entonces, por eso también es muy importante el conocimiento pues en los sanitarios, porque es verdad que es conocida, pero también hay mucha parte de, no, es que los niños no pueden tener esto, es que esto no, es que un niño es casi imposible que lo tenga. Y bueno, y a raíz de ahí pues ya me puse a buscar en internet, buscar tal, y tuve la suerte también de encontrar un vídeo de otra madre de aquí de Tenerife, que es Inés, la secretaria de la asociación, que hablaba en una televisión de aquí local sobre la experiencia de su hijo, que también había sido a través de un esguince. Entonces, a través de ahí, pues la busqué por internet, ella me explicó todo, porque al final tú tienes un diagnóstico de urgencias o del médico que te atienda, pero tienes como la bomba, pero vete para tu casa y una medicación que es totalmente insuficiente, muchas respuestas, nadie sabe. A lo mejor el médico que te toca de cabecera busca la información en internet porque no tiene ni idea. Entonces, por eso, gracias a la Asociación del Síndrome de Dolor Regional Complejo de SUDEC, que es a nivel de España, que se creó hace un año, pues un poco he ido investigando, informándome, viendo terapias y teniendo el apoyo de otros pacientes y su experiencia. Es un apoyo. Entonces,
A raíz de ahí, pues me metí en la asociación como vocal de la asociación y en eso estamos, investigando, buscando especialistas, fisioterapeutas como ustedes que tengan experiencia, porque al final es ir a alguien que haya trabajado con pacientes con... Te puedo preguntar cómo fue tu hijo, ¿no? Pues mi hijo hace 1 mes y medio de un cambio importante, Ajá. o sea, él hace 1 mes y medio no era capaz de caminar, ¿vale? No apoyaba el pie solo sobre una manta y daba 4 pasos para allá y 4 pasos para acá y nada más. Y ha sido un trabajo muy duro, o sea, desde agosto del año pasado que estuvo ingresado, que le hicieron un bloqueo epidural, que no funcionó. Tuve la suerte de que le empezó a atender una fisioterapeuta del hospital con experiencia en SUDEC porque había atendido a una persona íntima que había tenido SUDEC y además sabía tratar a niños porque se juntan un poco las dos cosas. Tienes la ventaja de que los niños se supone que tienen mejor pronóstico porque a lo mejor es la neuroplasticidad, pues tienen más posibilidad y no tienen tantas trabas mentales, por así decir, de qué va a pasar, de me voy a quedar con una discapacidad, toda esa parte que los adultos sí que tenemos y yo como madre también le doy muchas vueltas al coco, pero tienes que o sea, llegar a la persona adecuada para que vaya muy paulatinamente porque el dolor es extremo, Claro. es extremo. Entonces, desde mi punto de vista, vamos, lo que 100% funciona es la rehabilitación y la fisioterapia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la fase inicial, que es fundamental empezar a tratarlo antes, lo antes posible, poner un solo dedo en ese pie o en esa mano o en esa persona que esté mal o hacer un movimiento hacia el día es horas de llorar y de sufrimiento. Entonces, tienes que saber tratar y también dar la confianza y el entorno de seguridad a ese paciente de que no es una tortura y hacer entender que la única forma que se sepa a día de hoy, aparte de ayuda de medicación y demás, es la rehabilitación. Me parece súper importante lo que estás contando, porque es verdad que yo creo que está mucho más visibilizada la fisioterapia musculoesquelética, digamos, que pues tratas con un masaje, con una movilización o alguna cosita así, que eso sí que lo visibiliza a todo el mundo, pero no está tan visibilizado el tema de pues trabajar con un espejo, trabajar con los ojos cerrados, trabajar la sensibilidad, o sea, son tratamientos que no se ven en la tele. Entonces, es súper importante lo que estás contando porque lo que no se conoce, pues no se entiende y me parece genial que lo expliques, como por ejemplo también lo de que no hay que sufrir, no es una tortura. Antiguamente parecía que tenías que salir de la consulta llorando y si no lo habías pasado muy mal no iba a tener efecto ninguno. Entonces esto forma parte, todo lo que estás contando, de un proceso de aprendizaje por parte de la sociedad que tenemos que ir conociendo, actualizándonos eh, y es una labor en nuestro caso súper importante educar a esos pacientes o en tu caso lo que estás contando también, esa experiencia, ayudar a que todo el mundo se autoavance, digamos. Ahora mismo, el problema es que hasta ahora, pues a veces era la fisioterapia, no, si te duele no muevas y si te genera dolor, para. Entonces, en esta enfermedad es lo que ya comentaba. Puede haber una parte realmente muscular o depende de traumatismo, porque evidentemente hay gente que viene de fracturas, de lesiones quirúrgicas, de secciones de nervios y cosas importantes, pero si no se demuestra que hay algo físicamente en ese pie o en esa articulación que esté mal, hay que movilizar y siempre va a haber dolor, siempre. O sea, ese es y entonces psicológicamente no estamos preparados porque nuestro instinto es si te duele, para, pero explicar, interiorizar eso y hacer entender a un paciente que la tiene que mover a pesar del dolor. Date cuenta que, o sea, para que podamos empatizar un poco con el paciente con dolor de este tipo, en la escala, hay una escala de dolor en la que el dolor del SUDE está por encima del dolor del parto. Mm. O sea, el dolor que ellos sufren es un dolor que está por encima del dolor del parto. Pero además es un dolor que se va a prolongar en el tiempo, más o menos el pronóstico de un paciente con SUDER, más o menos, porque como siempre decimos, es un pronóstico con mucho estudio y hay gente que estará más tiempo y gente que estará menos tiempo y hay gente que cronifica y que va a estar con ese dolor para siempre, se va a convertir en una enfermedad crónica. Pero lo normal, digamos, es que el SUDER que se mantenga el dolor
entre 1 año y medio y 2 años. Entonces, saber manejar un dolor continuo, punzante, quemante, independiente de lo que hagas, reposo, no reposo, movilidad o no movilidad, eh, durante año y medio, a ese nivel de intensidad del dolor, date cuenta que muchas veces estamos hablando de, pues lo que ella dice, ¿no? Los compañeros de unidad del dolor van a estar haciendo bloqueos nerviosos, radiofrecuencias para quemar, o sea, radiofrecuencias para tratar el nervio que inerva esa zona, simpatectomía, es decir, tratamiento, digamos, anulación temporales del nervio que afecta a la zona, nervios sensitivos. Estimulaciones de medulares, aparatos de estimulación medular, yo qué sé, ya empezamos con triptisoles, beta bloqueantes, Todos los opioides, fentanil. lidocaína, parches de morfina. O sea, estamos hablando de unos niveles de tratamiento también con un nivel de toxicidad también importante. Pongámonos en el caso de un niño de 8 años, ¿no? En tiempos prolongados. Entonces, ¿qué es lo importante también lo que tú decías, el papel de la fisioterapia? Primero, hacerle ver al paciente que te va a doler, hagas lo que hagas, y hacer un trabajo psicológico también, que no, o sea, también es importantísimo el tratamiento psicológico, el acompañamiento de psicoterapeutas en este proceso, pero tú como fisio, bueno, pues acompañar también ahí en ese sentido, y la importancia de movilizar lo antes posible y de vencer el miedo a la movilidad, la fobia al movimiento, porque se da en muchos casos, en muchas lesiones, esa fobia al movimiento, pero en este caso, o sea, es que tengo miedo que me duela, ¿no? Entonces, vencer esa fobia al movimiento, a convencerles de que el dolor va a existir sí o sí, y, y el movimiento va a evitar complicaciones mayores, va a evitar una atrofia muscular, va a evitar pues eso, degeneración, problemas de movilidad, que tu cápsula o tus ligamentos pierdan la elasticidad suficiente, eh, en fin, cosas que cuando se vaya al sudeste no queremos tener, queremos que eso, cuando tu síndrome desaparezca, estés en el mejor estado de todo lo que es estructural. ¿Qué pasa? Que lo que en un principio se inició con una lesión estructural, como puede ser un esguince de tobillo, como en el caso del hijo de ella, eh, tu esguince se resuelve. O sea, incluso aunque haya sido un esguince grado 2 o un quirúrgico, tu lesión se cura y se resuelve, pero el síndrome ya está. Entonces, hay que seguir trabajando también como sanitario, haciendo ver que, bueno, hay que seguir vigilando esas estructuras, hay que seguir tratando de forma como si el SUDEC no estuviera, teniendo en cuenta que el SUDEC sí está. Entonces, porque no podemos explicar todo a través del SUDEC y hay que seguir pues, viendo la respuesta motora, seguir vigilando la respuesta neurológica. A lo mejor se nos ha despistado una lesión de un nervio por compresión, por una inmovilización prolongada y lo estamos explicando a través de los signos y síntomas del SUDE. Vamos a ver cómo está ese nervio, vamos a pedir una electromiografía, vamos a ver cuál es la conducción nerviosa adecuada y así con cada estructura. Sí, que por mucho que el SUDE pueda explicar muchos de los síntomas, lo que da que sol con eso, porque a veces sí que el cambio puede estar irritado, puede estar generando ese síntoma neuropático. Hay que ir haciendo como así, ¿no? Vigilando paralelo y sobre todo lo que ella dice, ¿no? O sea, la fisioterapia es fundamental. Por supuesto, la fisioterapia no va a disminuir los niveles de dolor, que sí van a disminuir el acompañamiento farmacológico, porque es importante también, eh, pero, eh, pero son fundamentales. Siempre perdón, por lo que estás contando, yo también lo resumiría en que lo que estábamos hablando, ¿no? Parecía que nosotros éramos aplicadores de técnicas antes, antiguamente, y ahora 1 hora de hablar con el paciente es un tratamiento también. Y yo creo que es lo importante que hoy deberíamos transmitir aquí, que es que estar 20 minutos, 30, 1 hora, lo que sea, hablando con ese paciente, esnagando todo lo que tú estás explicando, también es tratamiento y de hecho no sabría decir qué es más necesario en cada caso, pero que es un papel importantísimo que tiene que estar, o sea, sí tiene que estar en todos los dolores, fisioterapia, que ahí lo vean la fisioterapia, en estos casos más todavía incluso. Sí, lo fundamental, por lo menos en las primeras sesiones. Yo a mi hijo le intenté llevar a 20 sitios antes de llegar al hospital, a la persona adecuada que le está tratando. Y a todos bueno, al principio, claro, manipularle el pie, igual que en cualquier consulta médica de
tocarle, haz este movimiento o simplemente tocarle con la mano, para él era una tortura de días. O sea, psicológicamente tampoco sabes cómo está esa persona y por lo que está pasando. Porque la medicación, no hay una medicación que tú le des la aspirina después y se le vaya el dolor. O sea, yo, desde mi punto, por lo menos en la experiencia de mi hijo, la medicación la aliviaría, pero mínimamente. O sea, hemos llegado a pasar por muchísimas medicaciones que ninguna estaba en ningún prospecto que pudiera tomar un niño de 8 años. Entonces, y yo lo he visto, o sea, de morder una manta hasta que casi arrancarse los dientes, horas. Y saber que si voy a urgencias tampoco voy a tener mejor trato, porque los médicos a veces no saben hasta que, o sea, le dan paracetamol. Si vengo de fentanilo, ¿con qué voy a hacer con un paracetamol? Nada. Entonces, es súper importante, por lo menos como mínimo en la primera sesión, es que ganarse la confianza y darle la relajación, porque en todos los temas de dolor crónico, digamos que el cerebro, el miedo que tú tengas y el rechazo que tú tengas en ese momento, o sea, tú ya estás empezando a chillar antes de que hayan acercado la mano, porque ya tienes un miedo importante. Para mí, como persona que lo he visto desde fuera, pero dentro de mi casa, yo lo puedo asemejar al dolor de una migraña. O sea, no es para nada, porque el dolor es mucho más agudo que una migraña, depende también de qué migraña, pero yo sí he tenido migrañas. Entonces, hay una pequeña parte del dolor que tú puedes tener, que no es en gran cantidad, que tú a lo mejor puedes tener una forma de distraer el cerebro, pues me voy a coger aire, o meto la cabeza en agua fría, o hago algo que me relaje y que me guste. Un poco las técnicas de cada uno le pueden funcionar unas cosas y otras no, pero si tú ya estás pasado de dolor, ya no hay nada que puedas hacer. Entonces es un dolor neuropático. Al final, el tema de intentar distraerlo, en niños, por ejemplo, a veces se utiliza hasta jugar con globos. O sea, es jugando o utilizando muchos sentidos como hablar, pues darle mucho palique a la persona, eh, yo qué sé, estímulos táctiles, visuales, tal, intentar distraer para que el cerebro no se centre en el dolor, y eso tendrá una explicación fisiológica a nivel de los neurotransmisores y toda esta historia, que incluso que la dopamina utiliza los mismos neurotransmisores que el dolor y tal, y tiene una explicación. O sea, hay gente que dice, no, es que tu hijo está exagerando. ¿Qué ocurre? Que cuando es un niño dice, no, es que es una exageración, es una más atención, así. Y no es así porque lo ves. Entonces, Antes de, volviendo al caso de tu hijo, simplemente una duda que tengo. em, la primera sesión que tuvo después de ese 15, esa ujú. sesión con ese fisioterapeuta, ¿tu hijo alguna vez había sido tratado por algo? A ver, yo fui a una neurofisioterapeuta que había tratado a otras personas con SUDEC. Eh, ¿Qué ocurre? Que estás en un entorno extraño, que no es tu casa, no es tu seguridad, y ahí se junta un poco depende de cada persona, ¿no? En el caso de él era un poco la vergüenza de que me vean llorar y que me vean sufrir. O sea, Esa es la primera sesión después de... la primera sesión después del E15 fue a una persona que lo había tratado y que lo movilizó y que intentó, pero salió con tanto dolor, y después que yo iba atrasando citas, la íbamos cogiendo y la íbamos atrasando porque era imposible volver. Entonces, después de eso, bueno, pasamos por multitud de cosas más, como la cámara hiperbárica del hospital, pues intentar hacer, bueno, el agua para él era imposible, el agua del mar le contraía, o del mar o agua de una piscina o lo que sea, le contraía los capilares y eran pepinazos de dolor brutales. Entonces tampoco lo podía meter en agua porque digo, bueno, pues a lo mejor movilizándolo en el mar y demás. Y al final fue en el hospital ingresado. O sea, ahí no tenía escapatoria. Es que de hecho casi hasta que lo aconsejaría. O sea, él no tenía escapatoria, estaba ingresado por el tema del bloqueo nervioso epidural y estuvo 10 días ingresado. Entonces, ya no había, era obligatorio. O sea, todos los días iba a verle la fisioterapeuta a la habitación. El primer día él estaba en una habitación compartida y la fisio dijo, no puede haber otra persona porque bueno, los gritos se oían de todo el pasillo. Entonces lo pusieron en una habitación individual y cada día toleraba un poquito más. Y a lo mejor es una sesión de 5 minutos o 10 minutos, pero es así todos los días, y que la persona que lo esté tratando entienda que tiene que continuar y que tiene un límite. O sea, tienes que tener ese puntito de decir,
hasta aquí tengo, Sí. puedo llegar porque es que si no mañana no le voy a poder tratar porque me va a rechazar totalmente. Y en cuanto a la teoría de la causalidad, se ha dicho, o lo que se ha, o lo que ustedes comentaron antes, que es como una alteración en cuanto al sistema nervioso autónomo simpático, Sí. ¿no? Es decir, el sistema de alerta, salida, ¿no? Es el sistema Sí. de contracción en este caso. Entonces, por correlación se entiende que la mejora o cuando se sale del síndrome, o cuando ya no tiene que, deja de tener esos síntomas, es una regulación de ese sistema nervioso Sí. autónomo, ¿verdad? Exacto. Vale, Es vale. decir, el mismo, o sea, no es que no se regula de forma Autónomo. espontánea, exacto, pero sí es verdad que, bueno, que se va autorregulando. Yo creo que también se va autorregulando por lo que hablábamos, porque hay un tratamiento detrás, es decir, de hecho, lo que pasaba antes, que es que se diagnosticaba muy tarde, cuando ya estaba muy instaurado, es que las secuelas del síndrome se mantenían y que hay más posibilidades de que el síndrome se cronificara, porque no había un tratamiento digamos, multidisciplinar, ¿no? En todo, entonces, de hecho, cuanto más precozmente se diagnostique y se trate, Claro. incluso ahora, por ejemplo, se está pautando, porque también está un poco relacionado con la liberación de radicales libres, hay algunos estudios relacionados con el aumento de radicales libres, entonces se está tratando con vitamina C, que es un antioxidante, de forma preventiva. En patologías, por ejemplo, en fractura de muñeca, ¿no? Hay unos estudios en los Países Bajos, holandeses, que se hace un estudio en aplicar vitamina C en fracturas de muñeca y se reduce hasta 3 las posibilidades de padecer ese síndrome. Entonces, bueno, pues ya se está haciendo eso, se está instaurando pues darle vitamina C y ver en qué punto pues mejora. Em, bueno, hombre, Yo en ese sentido lo que sí puedo decir desde el punto de vista de la experiencia que tengo dentro de la asociación es que no siempre, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el SUDEC es para toda la vida. O sea, es verdad que he conocido personas que se han curado, entre comillas, sí es verdad que les queda un dolor residual, pero es para toda la vida. La mayoría de la gente lo tiene como por brotes. Tiene siempre un dolor y en función de utilizar más esa pierna o no, o circunstancias de la vida que te estás más alterado, que lo que sea, y tienes brotes de dolor. Y son brotes de dolor agudo. O sea, es cíclico y muy probablemente no se considera que tenga cura, digamos. Bueno, de hecho, Hombre, si no sé, si todavía falta tanto por estudiar, Claro. normal Hay que eso una- sepa la cura porque, o sea, no se sepa la situación porque hay muchos condicionantes variables que influyen para que se mantengan esos síntomas, ¿no? O sea, hay una parte súper importante en ese sentido que es la que yo creo que se tiene que dar en todos los pacientes que sufren algún tipo de lesión, o de casi todos los pacientes que nos llegan, ¿no? Que es el hacerte cargo, ¿no? De tu lesión y de tu recuperación, ¿no? Es decir, es súper importante al paciente de SUDEC hacerse cargo de precisamente porque no sabemos cuánto se va a cronificar. O sea, igual te quedas por una secuela mínima o, bueno, según los estudios dicen que no, que el 90% se curan. Bueno, entonces, eh, sí es bueno que aprendan a regularse, a autorregularse en el dolor. O sea, se usan técnicas de meditación, de atención plena, para el dolor crónico. Em, el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico es fundamental, es decir, que ellos aprendan, precisamente por lo que ella decía, ¿no? Esa fobia, ese miedo a que otro me mueva, que se da también en muchísimas lesiones. Bueno, pues hazte cargo tú, mueve tú, responsabilízate de la movilidad, del mantenimiento del tono muscular yo muchas veces trabajo con ellos, como a veces con pacientes con fibromialgia, ¿no? Cuando estemos en el pico bueno, cuando estemos en el mejor momento en el que el dolor nos esté dando una tregua, vamos a aprovechar, vamos a darle un poquito más de caña al ejercicio terapéutico, vamos a apretar un poquito más aquí, porque bueno, luego entra a lo mejor otro pico de dolor en el que va a ser mucho más complicado regularme y hacer el ejercicio o movilizar bajo el efecto álgico, ¿no? se me está viniendo en la cabeza una formación que hice precisamente en dolor crónico, que visibilizaba también bastante el tema de los términos, porque es verdad que eh, recientemente se utiliza el dolor persistente porque da como la imagen de que es menos para siempre que el dolor crónico. Y realmente yo creo que es una falta de información, porque el dolor crónico tiene varias fases y precisamente la peor fase es cuando es persistente, porque es cuando es constante, continuo, no hay bajadas de ese pico de dolor y luego
cuando ya pasamos a el fluctuante, pues es cuando empezamos a tener un poco de respiro hasta que finalmente cuando ya mejora ese dolor crónico pasa a ser episódico, que es que tienes tus episodios en los que puedes volver a estar con síntomas y otros que te puedes estar mejor. Además, ellos tienen lo que hablábamos, ¿no? Además, el paciente es una persona, no es un paciente, es decir, la persona que tiene su realidad familiar. En mi caso, por ejemplo, son pacientes que también tienen realidades laborales y económicas, es decir, ese SUDEC le va a dar unas consecuencias importantes en la laboralidad. Muchos de ellos terminan con una incapacidad para su puesto de trabajo y con secuelas económicas importantes. Que afectan a la recuperación también. Es decir, que Claro. en mayor medida Claro, a las... si el estrés le puede aumentar ni tal, imagínate si encima tengo otros estresores como esos, ¿no? Pero además hay muchas veces pues poco entendimiento en el entorno cercano de lo que están viviendo, ¿no? Eso que le dicen a ella de lo que es una llamada de atención, pues a los adultos, en eso en el caso de los niños, pero a los adultos también se le dice, es una llamada de atención, es un no sé qué, no será para tanto, incluso entre los sanitarios. Ella ha pasado 6 meses de la lesión, eso ya, bueno, pero no, pero el dolor está ahí, es que el dolor está ahí, que el dolor es invisible. En cuanto al dolor persistente que tú decías, yo siempre les pongo a ellos un ejemplo como porque ellos al final dudan de sí mismos. O sea, el paciente adulto termina dudando, hay como una especie de gaslighting social en el que yo me termino cuestionando si realmente a mí me duele tanto o no me duele tanto y me lo estoy yo imaginando, ¿no? Entonces yo al final siempre les pongo un ejemplo en cuanto al dolor persistente que es, tú imagínate que tu dolor es como este vaso de agua, ¿no? Aguantas este vaso de agua 10 minutos y es perfecto, súper, lo puedo aguantar perfectamente. Si lo aguantas 1 hora, igual ya te empieza a pesar un poco este vaso de agua. Si lo aguantas 1 mes, 2 meses, 1 año aguantando un vaso de agua así, o sea, ¿cuánto puede llegar a pesar este vaso de agua prolongado en el tiempo? Bueno, pues el dolor persistente al final se convierte en eso. No es tanto lo que me duela, sino la duración, el tiempo, la presencia continua que yo tengo que estar soportando ese dolor. Y en este caso, además, sí es que además también duele muchísimo. O sea, aquí acompañamos la persistencia con la intensidad. Entonces, bueno, pues ahí también lo que tú decías, hay que hacer un acompañamiento y ahí hay que hacer, por eso también tan importante la presencia de asociaciones de personas que estén viviendo lo mismo que tú y que te entiendan y que tú te puedas un poco como volver a conectar contigo y decir, no, espérate, que esto es real y lo estoy viviendo. Eso. Porque la incomprensión y la frustración es enorme por lo que decías de, ¿será que estoy exagerando? Es que de nada de ser humano, es que al final de ser humano no entiende, o sea, en casi todas las cosas no somos capaces podemos tener muchísima buena intención y muchísima buena voluntad, pero no somos capaces de entender lo que no hemos vivido. Y en vez de ser honesto y decir, mira, pues no te entiendo y no puedo ponerme en tu lugar porque no lo he vivido, eso termina molestándome. Y trato como de darle la vuelta, no, y aislando a la persona. Al final la persona termina encontrándose aislada en su propio entorno. O aislándose, porque al final, Exacto. si tú ves a una persona que le falta una mano o le falta un pie, pues dices, tiene una discapacidad y tiene un problema gordo, ¿no? Pero si es una persona que sufre dolor, tú no lo ves. Como no es tan visible, Claro. que tuviese menos derechos. Es verdad que en la mayoría de los casos, pero no siempre, hay un edema y unos cambios de coloración, pero hay mucha gente que se pone sus zapatos, que tú lo ves aparentemente normal, pero por dentro se está muriendo. Entonces, yo te lo digo porque en el caso, por ejemplo, de mi hijo, al principio, cuando no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando y qué grado de dolor él tenía, un poco lo obligábamos a ir al colegio. O sea, él lo tuvo en mayo del año pasado, él estuvo 15 días obligado, lloraba por no ir al colegio. Entonces, él iba y decía, 1 horita, hoy aguantas 1 horita, aguantas 2. Al final, ya la última semana no iba a clase porque era una tortura para él. Pero él decía, es que yo no puedo aguantar mi cara de no dolor delante de todos mis amigos más de media hora. Dice, tengo como una máscara. Entonces venían amigos a casa por un poco alegrarlo y que él estuviera con otros niños y demás. Y él, cuando los amigos no miraban, decían, no aguanto más la máscara. O sea, al final él se está camuflando para integrarse en su entorno, pero él está sufriendo. Una lucha al final, y realmente es muy generoso también, porque entiendo que es que lo que lo gusta es también pues que la otra persona se dé cuenta de que él está mal, entonces claro, pega, yo puedo con todo, quedar esa capa de superhéroe pesa bastante. Yo creo que esto a nivel social me parece súper importante que lo estemos hablando también. Yo lo hablo con muchos de mis pacientes en el sentido de que habrá muchas personas que tengas en tu entorno que pierdan la ayuda con muchos, cuando te dicen cosas, te dan consejos,
simplemente te dicen algún comentario, muchos querrán ayudarte, pero a veces sin querer, lo que estabas comentando, nos hace daño. Muchas palabras de ánimo o cosas que con ignorancia acaba resonando en la persona que está sufriendo. Y sobre todo porque ninguno de nosotros estamos libres del SUDE. Es decir, precisamente porque no se sabe la causa ni el por qué se motiva, es decir, cualquiera de nosotros somos subsidiarios de padecer un SUDE. Es decir, tú puedes hacerte mañana una lesión X y desarrollarlo. O sea, no hay nada que nos prevenga de eso. Todavía a nivel científico no se sabe la causa ni se sabe las medidas de prevención. Entonces, no es algo tan, ¿sabes? Tan lejano. Parece que, ¿no? Que cuando es algo que le pasa al otro y a mí no me pasa, pero es que no puede pasar, ¿verdad? No, no, es como una enfermedad de origen genético, como muchas enfermedades raras, y tú dices, bueno, es que tú ya tienes ahí media patita metida adentro, esto aquí te puede tocar en cualquier momento. Yo desde la parte que me toca no me puedo, antes de pasar a la otra parte, no puedo dejar de evidenciar o nombrar la importancia de a nivel psicoemocional todo lo que influye esta parte, ¿no? Y también el acompañamiento físico de fisioterapia por un lado y el acompañamiento terapéutico. Es que lo veo, y no solo durante, sino después. Después, claro. Porque después de haber vivido un proceso entendidose traumático como aumento de sensibilidad al dolor, todas esas con qué se queda la persona años después de que es un dolor, ¿no? Es decir, Claro. todo ese tipo de Y el ideas. miedo a hacer cualquier ejercicio, que me puedo romper aquí la rodilla y entonces ya una persona que o ha tenido SUDEC o que lo sigue teniendo evidentemente, eh, ya en el futuro, o sea, es que vamos, va a ser casi imposible que te metan en un quirófano, tienes que estar muriéndote o algo para que un médico se atreva a hacerte una movilización y tal, porque ya las probabilidades Que se desarrolle. de que se desarrolle son muy grandes. Sí, yo creo que ahí es importante, pues eso, ¿no? Darnos cuenta de que hay, pues, hay una resistencia y una resiliencia por parte de los pacientes importante. Sí, son unos héroes absolutos porque vivir con eso y hacer tu vida e intentar, porque además ellos quieren volver a recuperar su día a día, ¿no? Y deben además porque se lo merecen. Em, pero creo que sí, que es importante que sigan teniendo apoyo para siempre. Es decir, yo creo que esto al final sí genera una especie de estrés postraumático que te sensibiliza a un montón de situaciones que cualquier situación de estrés, de estresores añadidos puede desencadenar a nivel psicoemocional y no sabemos hasta qué punto digamos, ese accionar, esa alerta psicoemocional puede activar también la física. Y no dejaría de decirlo que aparezcan brotes. Es decir, en realidad toda la lógica, ¿no? Pero bueno. Que años después que aparezcan brotes, A todos los años o varias veces al año. A ver, de todas formas no hay dos SUDEC iguales, ¿vale? Cada persona es diferente. Total. Vale, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, él no ha ido por brotes. O sea, el brote es que te deja un golpetazo contra una pata de una mesa o que alguien te roza al principio, que era cuando estaba peor. En el caso de él, el dolor ha ido linealmente descendiendo. Ahora, mi sentido es que el dolor de él es más el de los músculos que han estado contraídos y sin movimiento, el volver al movimiento. Pero quiero decir que no hay dos personas iguales. Igual que hay una persona que hoy puede estar saltando y brincando y a la media hora estar muriéndose en su casa. Entonces, el tema social de que la gente, tu entorno, incluso tus personas íntimas, entiendan que tú puedes haber estado en un momento súper bien, aunque esté el dolor camuflado ahí y tal, y después cuando llegas a tu casa, el haber hecho ese sobreesfuerzo te acabes fatal o al día siguiente tener que ir con muletas por la calle y luego esa es la parte que luego encima laboralmente, pues el tema de discapacidad y demás, pues está muy mal porque realmente el dolor como es algo un poco que no medible. no medible No medible. y te miran el rango de movimiento que hayas perdido, que si pones menos el piecito a una cosa así, Y si ves, Claro, y luego también, o sea, a nivel, nuestro sistema nacional de salud tiene unos plazos puestos para las recuperaciones, es decir, Periodos ahí, ¿no? claro, exacto. Entonces tú al año pasas un tribunal médico en el que se valora si en 6 meses te vas a curar de lo que tienes. Y si en 6 meses no te vas a curar de lo que tienes, te vamos a tramitar una incapacidad para tu puesto de trabajo que puede ser permanente, la total es que, bueno, total, imagínate, ¿no?
Pero bueno, porque total, permanente, exacto. Entonces, mm, un año, o sea, y si han tardado 6 meses en diagnosticármelo, y si yo no he empezado a tomarme un tratamiento, un metanisol, un triptisol hasta los 8 meses de mi SUDE, tal como van, o sea, la seguridad social, tal como van los plazos y los tiempos en los que me pueda ver un especialista que me lo diagnostique si no me lo ha diagnosticado el médico personal. Es decir, que al final el adulto que sufre esta patología está abocado a la incapacidad por los tiempos dados ya por cómo está el sistema, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo por qué está el sistema, yo entiendo esos plazos, entiendo que se pueden haber bastante, pero es verdad que hay una parte, en este caso, los pacientes de esta enfermedad están muy desprotegidos en ese sentido a nivel laboral y socioeconómico, ¿no? Así, pues, ¿y por qué? Pues porque bueno, son personas que no quieren renunciar. O sea, yo me veo en ese lugar de que a mí me pueda dar que tocar madera y yo no quiero dejar de ejercer mi profesión. O sea, yo amo mi profesión, quiero ser terapeuta, pero igual necesito 2 años para poder ejercer mi profesión. Es que, o, ¿sabes? O no lo vas a poder ejercer en las mismas condiciones o tendrás que adaptarte al puesto. Claro, pero hay trabajos que son inautodables Claro, ese es el problema. Entonces, o que requieran mucha capacidad. O sea, es complicado, es complicado. Yo que estaría 4 horas aquí hablando. Continuamos, vamos a hacer la segunda parte de la charla, hablemos del tema de la asociación, un poquito cómo se define. Voy a comentaron que la sede está mal, es una asociación a nivel bueno, nacional. ANECA, una asociación a nivel nacional, realmente surgió pues, en abril del año pasado. Y bueno, un poco ha sido pues eso, unión de muchos pacientes que ante la necesidad de visibilizar que existe esta enfermedad, de incluso unificar protocolos, porque a nivel nacional es completamente diferente irte a Barcelona o irte a la clínica X o a la otra. Depende mucho del profesional sanitario con el que te encuentres. Y hay muchísimo desconocimiento. Entonces, la principal vocación de la asociación es que se consiga que haya investigación. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que estamos en España y aquí la investigación es, pues, complicado. Entonces, es verdad que hemos ido creciendo el número de pacientes. De hecho, eh, pues existen datos, por ejemplo, que en Canarias hay 2.300 personas diagnosticadas con SUDE. O sea, no es tan minoritaria como se habla. O sea, sí que existen personas. Por eso también intentamos a través de redes sociales cada vez llegar a más gente, estar presentes en muchísimos congresos, jornadas a nivel nacional, en todos los lugares donde estamos representados, que vaya alguna persona a la junta directiva, hacer contactos con otras asociaciones, que es súper importante también para podernos nutrir del rodaje que tienen otras asociaciones de pacientes, de toda su experiencia. Y llevamos todo este año, pues eso, formándonos al máximo, intentando tener las mayores redes de apoyo y, bueno, hemos creado una página web a nivel de redes. Tenemos el comité científico, evidentemente, del que forma parte Mari, que hay varios médicos, hay un médico de la unidad del dolor, un médico de diagnóstico de la imagen, que es aquí de Tenerife también. Pues hemos hecho varios webinars y formándonos con los mejores a nivel nacional, que a su vez algunos pues han estado a nivel internacional, para saber cuáles son las mayores novedades que existen de esta enfermedad y que en el futuro podamos tener grupos de trabajo y demás. De hecho, por eso ahora el 20 de junio tenemos unas jornadas en Barcelona, en las clínicas Tecnom, específicamente sobre SUDE, que es la primera vez en España que va a haber una jornada formativa específicamente sobre el síndrome de dolor regional complejo. Y Eso, formación. no, es pública. Puede inscribirse cualquier persona y ahora vamos a tenerla también vía YouTube. Se puede poder conectar cualquier persona y Esencial en Barcelona. es presencial en Barcelona, pero te puedes conectar online para seguirla y demás. Entonces, un poco la finalidad es pues, que todos los especialistas que estén interesados en formarse, pues a su vez hablen entre ellos y digan, oye, pues a ti qué te ha funcionado, a ti qué no. Porque también a través de la asociación hay muchos pacientes nuevos que se van acercando y dicen, oye, me acaban de diagnosticar esto, dime en Murcia un fisioterapeuta o una clínica unidad del dolor. Entonces, un poco intentar también tener médicos y sanitarios de referencia en cada comunidad, que tengamos también la experiencia de los pacientes y cada uno aporte, pues, mira, a mí me ha funcionado muy bien. Hay personas a las que una persona, pues, como trato humano o como otra cosa, pues, le puede ir bien, otras que no, y otras personas que tienen una experiencia y un poco, pues, eso es lo que estamos intentando
Bueno, un Sí. poco por lo que decías tú de los tiempos, de que, hombre, cuanto antes se empiece a gestionar los síntomas, etcétera, mejor en cuanto... Exacto. Ya no se altera ese sistema nervioso. Claro, ¿qué ocurre? Que también la seguridad social tiene esos tiempos. Entonces, si tú llegas a un diagnóstico y el primer especialista lo vas a tener a los 2 meses, y después de ese especialista te va a mandar una resonancia magnética que tarda otro mes, otros 2 meses, y después vas a volver otra vez al especialista anterior, pues estamos en eso. Y hay pruebas, por ejemplo, como el diagnóstico de la imagen, que es la gamografía, que solamente va a poder dar fe de que existe o que es muy compatible con el síndrome de dolor regional complejo en los primeros meses de la enfermedad, porque es cuando hay una alteración de metabolismo y demás. Y se puede ver por diagnóstico de la imagen. En otras fases más avanzadas ya no aparece, te aparece sonografía negativa y no te sirve como diagnóstico. Entonces, es importante porque también hay gente que, claro, no llega tan fácil al diagnóstico como es en el caso mío, pero se pega 2 años perdiendo el tiempo y 2 años que tus neuronas ya están con ese dolor ahí metido en la cabeza. Y más difícil es porque al final es un tema de plasticidad neuronal, o sea, es al final buscar los canales para que... Y con todas las consecuencias, digamos, secuelas de complejidad que puede dar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el paciente al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay fases de negación del miembro que me duele, ¿no? O sea, hay pacientes que ni se lo miran, Exacto. ¿sabes? Hay pacientes exacto. Entonces, imagínate si Claro. te llevas 2 años, le puedes trabajar todo eso, volver a Claro. en el movimiento. Exacto. El tema incluso de los captores, ¿no? Cómo te puede afectar a la hora de seguir, ¿no? De evitar un traumatismo posterior cuando tú has ido alterando, pues hasta tus captores visuales, porque de repente ya no miras para este lado, pero eso por un lado será ahí muchísimo trabajo que si lo hacemos, si lo cogemos precozmente, bueno, pues los resultados serían muchísimo mejores. Claro, si lo estuvimos en una webinar, por ejemplo, con Rafael Torres, que se ha formado a nivel Australia, Inglaterra y demás, con los punteros de investigación de esta enfermedad. Y un poco lo que hablaba es eso, ¿no? Que el cerebro tiene que reconectar con hacerse amigo de ese tío, de esa mano o de esa parte del cuerpo que odia, porque en ese momento algo que te genera dolor es que no quieres evitar de todas las formas. Entonces es como volver a reenamorarte y reconectar a pesar del dolor. Entonces hacer simplemente ejercicio, integrar esa pierna o esa mano o esa zona en tu vida diaria y es complicado, pero porque digamos que hay personas que ya tienen una parálisis, o sea, aunque quieran mover esa pierna, no la pueden mover, o sea, cortas la señal. ¿Qué se sabe de la estimulación transcraneal? Bueno, ¿Sabía? Sí, sí se usa y de hecho creo Sí, que no quiero, sino que es decir, ¿hay algún tipo, o tienen algún tipo de idea de cómo está funcionando? a ver, nosotros, por ejemplo, a nivel de la asociación, tenemos a un neuropsicólogo que es Iván Tripiana, que él ha hecho estudios en temas o sea, más bien en temas de depresión, y un poco lo que queremos es tener también un fondo de pacientes y demás que quieran probarlo para ver, para tener unos datos concretos de qué efectividad puede tener. Ujú. Pues tiene sentido, ¿no? Realmente, incluso a nivel un poquito más periférico, ¿no? Por ejemplo, no sé, hombre, obviamente esto hay que estudiarlo, sobre todo para no generar, claro, date cuenta que, lo del, claro, este dar el síndrome. claro, pero date cuenta que, por ejemplo, ya en sala tú trabajas de por forma física, estás trabajando un poco eso, ¿no? Trabajas ejercicios de lateralidad y estás intentando trabajar con los dos hemisferios, hacer por el tema de las neuronas espejos y tal, es decir, ya ahí hay una señal que te está llevando hasta ese punto, ¿no? De la importancia de también llegar al nervioso central y ver qué está pasando también en el nervioso central, ¿no? No solo en el simpático. Sí, 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 sin duda, sin duda. Oye, pues pasamos a las preguntas rápidas, ¿me parece? Venga, O lo no es. sé si quiero Venga, añadir algo. más que se le quede en el tintero. Yo creo que se ha explicado, o sea, se ha entendido bastante bien que es Sin duda. sobre no tan vídeo genial, que bueno, pues venga, bueno, dure nada más. Ahora pasamos a la parte de preguntas rápidas y respuestas cortas, ¿vale? Son como preguntas. Vale. Bueno, preguntas. Verdad es que no estaba muy inspirada. Esto, preguntamos primero a una y luego otra, como quiera, quizás es mejor ir saltando, ¿no? Sí. Vale. Ok, bueno, pues me voy con Mari, por ejemplo. Una palabra que defina tu profesión. Corta. Palabra corta. Posible.
Em, empatía. ¿Vale? ¿Qué significa para ti la palabra salud? Pues la palabra salud para mí significa calidad de vida. ¿Qué es lo más difícil de lo que haces? ¿Qué es lo que más difícil te resulta? Lo que más me cuesta, em, saber que la recuperación del paciente pertenece al paciente. Vale, y un lema que uses frecuentemente en tu vida, En general, en mi vida general. que te motive, que uses, que te represente, lo sé. Bueno, pues mira, es de una canción que decía, y de Guetta, que dice que la gente maravillosa dice algo así como vamos, 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 ¿no? Pues eso, el vamos, 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 creo que es un buen lema. Qué bonito. Vale, pues me voy con María. Eh, una de las preguntas así, sin duda, que quería hacerte es que, ¿qué le dirías a un padre o una madre que te dicen que a su hijo le han diagnosticado SUDEP? Qué duras. Hombre, le diría que el camino es muy largo y muy duro, pero que hay esperanza, ¿vale? Porque le pueden decir cosas muy desesperanzadoras y sí que hay esperanza. O sea, que no la pierda nunca a pesar de todo lo que puede decirle, porque desconocimiento también te lleva a encontrarte con personas que hablan desde la ignorancia o desde el catastrofismo, más bien. Y es muy duro, pero hay que trabajarlo. Es trabajo diario y constancia y no tirar la toalla. Importante, te felicito personalmente bueno, por toda esta trayectoria y lo que te has movido, lo que has luchado y sigue luchando, por supuesto, y porque encima estés aquí compartiéndolo con la gente, me parece súper Yo quiero, generoso. yo quiero añadir algo ahí, Mini, o no sé si como lo ven ustedes, pero sobre todo, si en algún momento, como para el paciente, para las personas que estén sufriendo algún dolor, la idea de que existen asociaciones de personas que tienen un tipo de patología, un tipo de trastorno, un tipo de síndrome o síntoma, es súper interesante más que buscar esas personas por internet solo. Porque si la persona se mete a buscar solo, yo recomiendo más ponerte en contacto con algún miembro de esa asociación y contarles quizás tu caso que con profesional que te escucha, más que voy a buscar a ver en YouTube ya desde qué es lo que me sale, y después Y también a veces hace más daño. Claro, te puedes encontrar con una persona que tiene una situación completamente diferente a la tuya y por multitud de cosas, porque también es el nivel social y el entorno. O sea, claro. no tienes un arropamiento y tal, puedes caer en una devaluación fácilmente. Que las redes sociales además, o sea, ponen de manifiesto, exacto, es decir, que hay una parte positiva, pero también hay una parte negativa que se pone en manifiesto que casi todo lo que más abunda a veces es todo lo contrario, ¿no? Todo la negatividad y todo. Entonces, bueno, hay que hacer una buena búsqueda y sí, para eso estamos, vamos, para eso estamos nosotras. Siempre buena aportación. Vale, me quedan dos. Un consejo valioso que te haya aportado y que te haya aportado, que te hayan dado y que quieras compartir. Pues consejo valioso. El tema de insistir y de no parar y no desistir y sobre todo en el tema del movimiento. O sea, es que es así, es la realidad. Porque por mucho que te eches en el sillón y llores por el dolor, tienes que entender que hay que mover esa pierna, ese brazo y hay que sensibilizarlo aunque sea tocándolo con una toalla, con una manta. O sea, es lo más importante para mí en el buen desarrollo de esta enfermedad. ¿Vale? ¿Y qué aprendizaje sacas de tu experiencia? De esta Pues que la vida te puede cambiar de un día para otro radicalmente y tus valores de la vida y tus prioridades ser completamente diferentes. Y que nunca más en la vida voy a decir que soy feliz porque al día siguiente te cae una cosa de estas y se te mueven todos los esquemas mentales, pero em, es que es así, o sea, cualquiera, o sea, yo soy la primera que decía, ay, pues mira, no, pobrecito que va en una silla de ruedas o pobrecito que tal, pues te puede tocar, igual que puede ser por un accidente de tráfico, a cualquiera le puede tocar y tenemos que tener más empatía todos, todos, porque nunca sabes el problema de la persona que tienes delante. Sí. Pues sí, chicas, muchas gracias de verdad por la charla que hemos tenido hoy. Ha sido una horita de pura información, de pura experiencia, sobre todo, más que a veces teoría, ¿no? Sino de
de vivencias reales del día a día de una persona que sufre este tipo de trastorno o síndrome y gracias por... Nada, ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Chao chicos, gracias. Adiós. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud.